interesante, como mencionó nuestro hermano Omar. Sí es una sección muy interesante, muy difícil de entender para muchas personas. ¿Por qué? Porque este asunto es profético. Todo lo que vamos a ver el día de hoy es profético. ¿Sí? Bueno, recuerden, hermenéuticamente, si estamos hablando de hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación correcta de las escrituras, vemos que hay un principio o una regla en cuestión a lo profético. Hay lo que se llama de doble referencia, ya hemos hablado de esto. Cuando hablamos de una sección bíblica profética que es de doble referencia, implica que en una primera instancia es una profecía cercana, en una secundaria es una profecía lejana. ¿Okay? Entonces, esta sección de Marcos capítulo 13, de hecho todo 13 completo, todo el capítulo 13 habla de lo mismo, ¿sí? Todo el capítulo 13 habla de lo mismo. Entonces tenemos profecía cercana y profecía lejana dentro del mismo estudio del capítulo 13. Ahora, esto mismo lo vemos exactamente igual en Mateo capítulo 24. Si nosotros vemos bueno, no lo vamos a hacer en este momento, pero eventualmente, al irnos a Mateo capítulo 24, vemos exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en Marcos 13. Recuerden, es el paralelo, es exactamente igual. Pero en el caso de Mateo tenemos más información detallada en ciertos aspectos. Sin embargo, lo vamos a ver desde el punto de vista de Marcos. Pero al observar el de Mateo 24, nosotros vemos que está escrito exactamente de la misma manera en que está escrito Marcos 13. Entonces Marcos 13 y Mateo 24 están iguales en cuestión a su acomodo. Se los explico. Vamos a ver el capítulo 13 a ojo de pájaro, ¿sí? Vamos a ver el capítulo 13 desde un punto de vista panorámico, aéreo del capítulo, para entender cómo está dividido, ¿sí? Ahora, si nosotros comenzamos, les voy a dar se los voy a adelantar bastante, pero no le hace, ¿ok? Básicamente Marcos 13, en su escenario lejano, no en su escenario, en su primera referencia, cercana no, hablando de su referencia lejana, su profecía lejana, ¿ok? Hablando de su profecía lejana, en realidad esto está hablando de los 7 años de tribulación, de eso es lo que está hablando, ¿sí? Entonces, ¿quieren saber de qué habla Marcos 13? Marcos 13 tiene que ver con los 7 años de tribulación, para ser específicos. Entonces ya les di la respuesta. De eso trata Marcos 13, en su profecía lejana, ¿ok? Entonces, en su profecía lejana tiene que ver con los 7 años de tribulación. Y para que más o menos entiendan cómo está este capítulo dividido, Marcos y también Mateo, ambos lo dividen en 3 partes. Bueno, 4 si lo quieren ver en 4. Vamos a dividirlo en 4. La primera sección de la cual habla o escribe Marcos es la primera mitad de la tribulación. Él menciona del versículo 5 al versículo 13. Entonces, Marcos 13, 5 al 13, habla de los primeros 3 años y medio de la tribulación. ¿Ok? Los primeros años. ¿Ok? Cuando llegamos a Marcos capítulo 13, del versículo 14 al versículo 18, lo que nosotros estamos viendo es la parte media o la mitad de los 3 años y medio. Exactamente la mitad de los 3 años y medio lo vemos del versículo 14 al versículo 18. La última parte de los 7 años de tribulación, Marcos lo escribe del versículo 19 al versículo 27. ¿Okay? Entonces, del 5 al 13 tengo la primera parte de la tribulación. Del 14 al 18 tengo la sección media de la tribulación.
Y del 9 al 27 tengo la última parte o el final de la tribulación. Y a partir del 28, 29, 30, 31, etc., a partir del 28, Marcos da ilustración por medio de parábolas. Otra vez, Marcos da ilustración por medio de 2 parábolas, para ser específico. Y así termina Marcos 13. Entonces, primera sección de los 7 años, segunda sección o la mitad de los 7 años, y la última sección de los 7 años. Así lo divide Marcos. Y por último, termina con ilustración a manera de parábola. Así es. Ahora, si ustedes observan Mateo 24, que es exactamente el mismo recuento que lo que está diciendo aquí Marcos, nada más desde la perspectiva, obviamente, de Mateo. Si ustedes observan Mateo 24, está estructurado de la misma manera en que Marcos está estructurado. Mateo 24 empieza con la primera sección y luego la sección media de la tribulación y posteriormente la última sección de la tribulación, y luego termina con 2 parábolas ilustrativas. Entonces, de la misma manera en que está estructurado Marcos en cuestión a esta profecía cercana y lejana, de esa misma manera es que está estructurado Mateo 24, igualito, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros, cuando hablamos de la tribulación, dividimos la tribulación en 2 partes. La primera mitad, 3 años y medio, la segunda mitad, 3 años y medio. Así de fácil. Pero tanto Mateo como Marcos lo tienen dividido en 3 secciones. Primera mitad, a la media y al último. ¿Okay? Vamos entonces a comenzar nuestro estudio, y hay muchos versículos aquí muy interesantes que algunas personas completamente sacan de contexto y no entienden lo que está ocurriendo. Entonces vamos a iniciar con una oración en esta mañana. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido estar juntos en su casa de oración, alabando, glorificando su nombre, aprendiendo de estos temas tan interesantes como en este caso es el caso de las cosas, las profecías, las cosas por venir. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok, ¿alguien me podría ayudar con el pintarrón para acomodármelo? Aquí creo que lo voy a usar. Ok, ahí va, ya lo estamos aprovechando porque tenemos uno, entonces lo vamos a estar usando. No. Disculpen. Ok, vamos a empezar entonces aquí con nuestro versículo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, vamos a hablar un poco acerca de esto. Básicamente lo que estamos viendo aquí es que salen del templo. Ellos estaban ahí en el templo. Recuerden, en el capítulo anterior, los 2 capítulos anteriores, habían estado en el templo nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, y Él había estado contestando un montón de preguntas absurdas que ya habíamos visto. Y entonces ellos estaban ahí en el templo, y cuando salen del templo se maravillan los apóstoles, particularmente uno, se maravilla y dice: wow, qué hermoso. O sea, salen y se van al monte de los olivos. ¿Dónde está esta cosa? Ok, ahí les va. Ok, vamos a hablar un poco de cómo está el acomodo del templo, ¿sí? Ya voy a salir de cámara, no sé si alguien quiera hacer eso pero ahí va, ahí les va. Entonces, vamos a suponer que aquí está el templo, este es el templo, ¿sí? Templo. Normalmente lo vemos desde un punto de vista aéreo, ¿no? Cuando vemos los mapas, pero vamos a verlo desde un punto de vista horizontal, ¿okay? Entonces tenemos el templo. Ahora, esto es norte, sur, oriente, poniente, ¿sí? Entonces, este es el templo. Aquí está el muro. Este es el muro, ¿okay? El muro oriental, ¿okay? Este es el muro oriental. Y el muro oriental es no solamente el que está más cercano al templo, sino que es también el más cercano al monte de los olivos.
¿va? Entonces, tengo el monte de los olivos del lado oriente del templo. Nuestro Señor Jesucristo había estado en el templo, salen, se van del otro lado de la muralla de contención, de la ciudad amurallada. Cuando llegan a este lado, aquí está el molino. ¿Okay? ¿A qué me refiero con molino? Pues me refiero a Getsemaní. Recuerden que Getsemaní era el huerto donde estaba el molino que apachurraba las aceitunas del Monte de los Olivos. Entonces, del lado occidental del cerro, ¿okay?, está el molino, que es Getsemaní. Y de este lado, del lado oriente del cerro, está Betania y Betfagé, ¿okay?, que también conocemos. Cristo Jesús tenía y sus apóstoles cruzaban entre Betania y el templo constantemente, especialmente la última semana de su vida. Entonces salen del templo y cuando llegan acá arriba, ¿okay?, vamos a suponer que aquí estaba Jesucristo con todos sus apóstoles en Getsemaní, allá en el monte de los olivos, arriba del cerro. Ellos alcanzan a visualizar el templo y uno de ellos dice: qué hermoso es el templo y las piedras tan hermosas, los monolitos gigantescos. O sea, cuando él dice qué hermosas son las piedras, no se está refiriendo a las piedras que tenemos aquí en el pavimento, ¿no? Estamos hablando de monolitos de 40, 50 toneladas. O sea, imagínense estas vigas que nosotros tenemos, ¿okay?, imagínense estas, pero como 100 veces más grandes. Así era una piedra, eran monolitos, ¿sí? Entonces él dice: qué hermosos monolitos, qué hermosas piedras, que son la fundación de nuestro hermoso templo. Y lo que se me hace muy interesante es que ese templo era el templo de Herodes, ¿sí? Y ellos odiaban a Herodes, pero estaban sumamente felices porque tenían un lugar de adoración. Entonces, a pesar de que fue erguido por una persona que ellos odiaban, de todos modos le tenían gran afecto a este lugar, el templo. Ok, muy bien. Entonces Cristo Jesús les dice, ¿saben qué? ¿Cómo les dice en el versículo 2? Ciertamente no quedará piedra sobre piedra. Entonces nuestro Señor Jesucristo está diciendo que todo esto va a quedar derrumbado. No va a haber absolutamente nada. Lo que tú admiras como precioso y grande, ¿sabes qué? Va a desaparecer, está pronto a desaparecer. Nosotros sabemos que eso sucedió ¿cuándo? Vamos, hermanos. Exacto, bajo el emperador Tito, en el año 70 después de Cristo. 70 después de Cristo hubo un individuo, su nombre era Tito Flavio. ¿Okay? Tito Flavio. ¿Okay? Él empezó su guerra en contra de Israel en el año 68 y en el año 70 él totalmente destruye el templo y ciertamente no quedó piedra sobre piedra. Todo fue destruido, ¿okay? Entonces lo que Cristo Jesús menciona en el versículo 2 es una profecía cercana. ¿Okay? Recuerden que nuestro Señor Jesucristo murió alrededor del año 27 después de Cristo. Muchos piensan que murió en el año 33 porque era su edad, suponiendo que el año 0 es el año de su nacimiento. Pero Cristo nació entre el 4 y el 6 antes de Cristo, entonces él murió alrededor del año 26, 27 después de Cristo, ¿sí? Y esto estamos hablando que él estaba hablando de una profecía que iba a venir 40 años a futuro. Entonces era una profecía cercana, una profecía aquí a 40 años. Tito va a destruir el templo y todo lo que ustedes consideran como hermoso. Entonces esa es la profecía cercana. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de la lejana. Empezamos a leer versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, que ya les hice
el dibujito, se sentó enfrente al templo y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. En otras palabras, estaban los 12 estaban juntos, pero nada más fue su círculo íntimo que le preguntan: oye, Señor Jesucristo, ¿y esto de la destrucción del templo, cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Okay? Ahora quiero que observen algo que él menciona, nos vamos a adelantar. El asunto es este: Cristo no les dice cuándo. No les dice cuándo. ¿Saben por qué no les dice cuándo? Por lo que él dice en el versículo 32. Nos vamos a adelantar, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, cuando ellos preguntan: ¿y cuándo van a hacer estas cosas? Pues nadie sabe. Ni siquiera yo sé, es lo que está diciendo Cristo Jesús. Yo no sé cuándo van a acontecer estas cosas. Ahora, no está hablando no nada más de lo cercano, hablando de lo de Tito, sino que está hablando de la profecía lejana. ¿Sí? ¿Cuándo va a suceder esto? Solo Dios Padre sabe. Y tú dices: a ver, Si Cristo Jesús es Dios, ¿sí? Si Cristo Jesús es Dios, ¿cómo entonces Él no sabe cuándo va a ser? ¿Cómo? Si Jesucristo es Dios, ¿cómo es que Él no sabe cuándo va a ser? Dice: nadie sabe más que el Padre, solamente el Hijo. Bueno, ese asunto es una cuestión cultural, ¿sí? Y esa cuestión cultural la vamos a hablar más adelante. Pero la realidad es que nuestro Señor Jesucristo obviamente sí sabía, pero era porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. No es que Él ignorara cuándo iban a hacer estas cosas proféticas, sino lo estaba viendo desde un punto de vista cultural, lo cual veremos más a futuro. ¿Okay? Entonces, nada más para que observen que le preguntaron cuándo va a ser y Él dijo: no sé. ¿Okay? Entonces vamos a continuar. Dice: y se sentó en el monte de los olivos, su círculo íntimo, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntaron aparte: ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda pregunta que le hacen: ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué señal va a haber? Tenemos que entender la postura de ellos en ese momento. Ellos creían que el tiempo del fin, el fin de todo, iba a suceder cuando el templo fuera derrumbado. Así es como ellos lo veían. Cuando el templo sea derrumbado, ahí es el fin. Se acabó. Así es como ellos lo interpretaban. Pero Cristo Jesús, observen lo que dice, y otra vez nos vamos a adelantar poquito, pero observen lo que dice el versículo 7. El versículo 7 nos dice: mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Entonces ellos suponían que con el derrumbe la destrucción del templo, que ahí iba a terminar todo. Y Cristo Jesús les dijo: no, este es el principio, esto no es el fin. Ahora, en el versículo 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, Él les está garantizando en 2 versículos: no, el fin no es cuando se derrumbe el templo. Ahí no es el fin. De hecho, es solo el comienzo. Y ahí es cuando Él empieza a hablar de cuestiones de profecía futura. ¿Okay? Entonces vamos a meternos en el versículo, ¿dónde leímos? 5, vamos a empezar con el 5. Jesús respondió, les dijo, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Ahora, este término mirad es un término que nosotros vemos en varias ocasiones a lo largo del capítulo 13. ¿Sí? Déjenme nada más buscarlo. Entonces dice mirad en el versículo 5. Ahora observen el versículo 9: pero mirad vosotros, ¿okay?
Y en varias ocasiones, nada más no encuentro mis notas, pero en varias ocasiones en esta sección dice mirad, es decir, pongan atención, observen las cosas que están por venir, observen, pongan atención, mirad. Y no nada más mirad las circunstancias que los rodean, sino mirad a ustedes mismos también, que es muy interesante, okay, que también les menciona. Ok. Versículo 5, versículo 6. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Wow. O sea, falsos maestros, falsos cristos, anticristos. Ya ha habido muchísimos que han hecho esa declaración de que ellos son el Mesías esperado. Muchos, desde que Cristo resucitó hasta el día de hoy, muchísimos han hablado acerca de que ellos son el Cristo. Pero recuerden que en tiempos futuros vendrá aquel quien realmente va a engañar a grandes cantidades, a casi todo el planeta. Y si fuere, como ahorita lo vamos a ver, y si fuere, engañaría hasta los mismos elegidos. Estamos hablando de realmente los dos anticristos futuros. Recuerden, muchas personas hablan de que son de la opinión que solamente hay un anticristo. Esto no es cierto. En el libro de Apocalipsis no habla de un anticristo, habla de dos anticristos. ¿Sí? Ese es el problema de interpretación en cuestión a las cosas por venir. Una de las muchas cosas que hace que las personas tengan un mal entendimiento profético. Recuerden, no es una bestia, son dos bestias. Es decir, no es un anticristo, son una pluralidad, son dos. Y si nosotros lo ponemos, vamos a borrar acá, me encanta el pintarrón. Ok, ahí va. Entonces, si ustedes recuerdan, la palabra anti tiene dos significados. La palabra anti tiene dos significados. Un significado es en contra de. En contra de. Esto es una de las definiciones de la palabra anti y es la que todo mundo usualmente piensa. Esa es la definición que la mayoría de las personas manejan. En contra de algo, anti-terrorismo, anti-burocracia, anti lo que quieras, ¿sí? Pero la segunda definición es en lugar de. En lugar de. Esa es la otra definición del prefijo anti. ¿Okay? En otras palabras, alguien que toma el lugar de. ¿Okay? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él está diciendo va a haber múltiples anticristos. Pero obviamente hablando del tiempo de los 7 años de tribulación, son dos en particular. Uno que está en contra de Cristo y el otro que está en lugar de Cristo o toma el lugar de. ¿Okay? Ahora vamos a observar esto rápidamente porque la mayoría de las personas no lo ven y piensan que el anticristo es uno, cuando la Biblia es claro que son dos monos, no uno. ¿Okay? Entonces vamos a verlos. Vayan rápidamente a Apocalipsis capítulo 11. Creo que es 11, si no es 11 es 10. Ahorita vemos. No, 11 los dos testigos. Caray. No, 13. 13. Ok, Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, ¿qué es lo primero que dice ahí? Las dos bestias. No una bestia, es decir, no hay un anticristo, sino que dice claramente que son dos. Uno que está en contra de Cristo y el otro que finge ser Cristo. Entonces, uno que toma el lugar en lugar de, y el otro que está en contra de. Entonces, vamos a verlos, ¿sí?
Dice, versículo 1 de Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, muy parecido a la descripción de Daniel, por cierto. Daniel es casi idéntico a lo, bueno, de ahí sale, ok, cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, grande autoridad, vi una, etcétera, etcétera. Entonces lo pueden seguir leyendo y ustedes pueden ver que está hablando del anticristo que está en contra de. Entonces vamos a llamarlo la bestia política, porque eso es lo que es. El anticristo político, ese es quien va a tomar control de absolutamente todo, y él está en contra de Cristo. Y esto es del versículo 1 al versículo 10. Pero si tomamos la segunda definición, en lugar de Cristo, o en lugar de, y observamos, vamos al versículo 11, 13, Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Por cierto, miren, la primera, sale del mar, ¿sí? Del mar. La segunda bestia sale de la tierra. Ahora, en la Biblia, cuando nosotros, y otra vez desde el versículo 11 hasta el final, ¿sí? La otra bestia. Es decir, del versículo 11 hasta el versículo 18, básicamente. Ahora, en la Biblia, cuando generalmente hay la mención de la tierra, estamos hablando de Israel, de Jerusalén, ¿no? De Israel, no Jerusalén necesariamente, pero de Israel. Entonces, cuando la Biblia habla de la tierra, es una referencia a Israel. Entonces, el que va a tomar el lugar de Cristo, viene de la tierra. ¿De qué tierra? Pues de Israel. ¿Por qué? Porque el Mesías tiene que ser judío. Entonces, uno sale de la tierra, el otro sale del mar. La referencia en la Biblia a la palabra mar implica el mundo gentil. Entonces, uno es gentil, el político es gentil, y el religioso, el que toma el lugar de Cristo, viene de Israel, viene de la tierra. Entonces son dos anticristos, no es uno. Entonces, regresando aquí a Marcos capítulo 13, donde tenemos nuestra lectura, regresando nuevamente acá, entonces estamos viendo una pluralidad de anticristos, no solamente los que históricamente ya se han conocido, pero específicamente los dos anticristos de Apocalipsis, las dos bestias, el religioso y el político, el que toma el lugar de Dios y el de Cristo, y el que está en contra de él. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar. Y engañarán a muchos, dice el versículo 6 de Marcos 13, 6, y engañarán a muchos. ¿Quiénes van a engañar a muchos? Pues estos, ¿sí? Las dos bestias. Y dice el versículo 7, mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Entonces va a haber guerras, va a haber rumores de guerras. Ahora, quiero que ustedes observen algo. Marcos capítulo 13 y también Mateo 24, como ya les mencioné, habla de lo mismo. Pero ni Marcos ni Mateo hablan del arrebatamiento de la iglesia. No hay mención del arrebatamiento de la iglesia. Por eso muchas personas asumen que la iglesia va a pasar por los 7 años de tribulación. Porque estos versículos, tanto de Mateo 24 como de Marcos capítulo 13, hablan como si fueses a pasar por los 7 años. Desde esa perspectiva habla que estás pasando por los 7 años. Y por eso muchas personas dicen, no, entonces la iglesia va a pasar por los 7 años de tribulación. Recuerden, nosotros somos pretribulacionalistas. Una palabra bien grandota, pretrib. Es decir, la iglesia va a ser arrebatada previo a la tribulación. Eso es lo que nuestra iglesia cree. Pero hay muchas personas que creen que la iglesia va a pasar por los 7 años y lo toman de estos versículos de Mateo 24 y de Marcos 13, porque dicen, ya ves, se lee desde el punto de vista que la iglesia está pasando por la tribulación. Pero hay un asunto aquí.
la iglesia aún no existe. Él está hablando a judíos, de un templo judío, y quien pregunta son judíos, desde una perspectiva judía. ¿Y saben qué? Los judíos, a ellos se les prometió los 7 años de tribulación. Todo el Antiguo Testamento está lleno de textos que dicen que Israel va a pasar por los 7 años de tribulación. Es un hecho. Entonces, cuando estos judíos hablan de un tema judío a otro judío acerca del templo judío, pues él les va a dar una respuesta desde el punto y perspectiva judía. Y los judíos van a pasar por los 7 años de tribulación. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque la Biblia en el Antiguo Testamento lo llama el tiempo de la angustia de Jacob. El tiempo de la angustia de Jacob. Entonces Israel sí va a pasar como nación por los 7 años de tribulación, pero la iglesia no. ¿Okay? Entonces esto es una perspectiva 100% judía. Nada más quería hablarles de eso rápidamente. Ok, bueno, es más, vamos a verlo rápidamente. Jeremías capítulo 30 y versículo 7. Jeremías 37. ¿Sí? Solo para que lo vean. Este es un ejemplo donde la Biblia habla de Israel pasando por la tribulación. Entonces Jeremías capítulo 30 y versículo 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Obviamente van a sobrevivir, pero van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Otro versículo que también podemos ver tocante a esto es acerca del tiempo de la indignación de Israel. Isaías, vamos al tiempo de la indignación de Israel. Isaías, capítulo 26, indignación y castigo, capítulo 26 y versículos 20 y 21. Vamos a verlo. Isaías 26, versículo 20 y 21. Anda, pueblo mío, o sea, hablando a Israel, entra en tus aposentos, cierra así tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Otra vez, los 7 años de indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra que descubrí, la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces el tiempo de indignación, el tiempo de dolor, el tiempo de angustia de Jacob, ellos sí van a pasar. Por lo tanto, Mateo 24 y Marcos capítulo 13 está viéndolo desde una perspectiva totalmente judía. La iglesia ni siquiera existe todavía. Para este punto la iglesia llega a ser hasta Hechos capítulo 2. Cristo todavía está vivo aquí, no hay iglesia. Él está viéndolo desde la perspectiva de los judíos que van a pasar por los 7 años de tribulación como un hecho. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura, ¿sí? Un poquito más. Yo creo que no vamos a abarcar obviamente lo que queríamos, pero vamos a avanzar un poquito más. Versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principios de dolores son estos. Entonces recuerden, del versículo 5 al versículo 13 dijimos que está hablando de la primera mitad de los 7 años de tribulación. Es la primera mitad, principios de dolores. Entonces esto es lo que va a acontecer en la primer parte de los 3 años y medio. Muchas personas consideran esto y dicen, es que y quieren ver los terremotos y todo esto desde ahorita. Y dicen, es que los principios de dolor, vean cuántos terremotos hay. A cada rato hay terremotos, a cada rato hay desastres, a cada rato vemos inundaciones y muertos. Y a cada rato, cada año, cuando hace frío y neva y la gente se congela y se muere, ¡ay, la niña! ¡Ay, el niño! Y todos los otros fenómenos que existen. Y quieren ver el principio de dolores desde ahorita.
Pero el principio de dolores que está mencionando en Marcos capítulo 13 es después del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, la primer mitad, no previo a la iglesia no le va a tocar ver. Ahora, sí vemos terremotos, sí vemos guerras. Vean las guerras que hay en Gaza, Israel y ahorita Ucrania y Rusia y posiblemente Estados Unidos contra Nigeria y contra Venezuela y México peleando contra México. ¿Sí? Guerras y tragedias y ese tipo de cosas vemos constantemente. Pero eso no significa que son principios de dolores. Eso siempre ha habido. El principio de dolores que se está mencionando aquí es después del arrebatamiento de la iglesia. Y bueno, ¿saben qué? No vamos a llegar. Entonces nada más déjenme terminar con esto. Si usted tiene realmente un temor en cuestión a los 7 años de tribulación, sepa usted que si usted es creyente, no va a estar usted aquí para verlo. Usted no va a ser testigo de estas cosas. Ahora, si usted es amilenialista o post-tribulacionalista, entonces usted considerará que va a pasar por el tiempo de los 7 años o una porción de ese tiempo. Pero en esta congregación nosotros creemos en pretribulacionalismo por varios versículos. Vamos a ver algunos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Yo creo que ese es uno de los más conocidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante. Nuevamente, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Bueno, de hecho, termina hasta el 5:11, por ahí así, 5:12. No lo vamos a leer todo, nada más la primera sección. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que están muertos, los creyentes que han muerto previo a nosotros, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si ellos ya murieron y dices, es que ya murió mi hermano, mi hermana en Cristo, que yo amaba, que yo quería, ya falleció. Y dice, no te entristezcas. ¿Por qué? Porque tu hermano que falleció tuvo esperanza y esa esperanza se cumplió en la persona de Cristo y ese hermano está en gloria y Dios le va a volver a levantar de los muertos. Entonces, ¿para qué te preocupas? Okay. Pero ahí va. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Se va a resucitar a los muertos en Cristo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, a los que durmieron. En otras palabras, pues no vamos a morir como ellos también, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos vamos a ser, dice, los hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y continúa en el capítulo 5 ese mismo asunto. La iglesia va a ser arrebatada. Ahora muchas personas dicen, bueno, pero ahí no dice cuándo. Sí, yo sí creo en el arrebatamiento, sí, pero ¿cuándo? Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3 nos dice algo bien interesante. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 lo que estamos viendo son las cartas a las 7 iglesias. Y la última iglesia verdadera, previo a los 7 años de tribulación, es la iglesia de Filadelfia. Así es como lo indica. Si no sabe a qué me refiero, podemos discutirlo después del servicio. Pero cada iglesia de las 7 iglesias representaba cierto periodo. Y la última, la que es Filadelfia, es la última antes o previa antes de la tribulación, antes de la Odisea, que es la iglesia falsa. Entonces la última, la verdadera, se llama Filadelfia. Y observen lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. Vean, la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, ¿qué dice? Te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero observen lo que dice en el versículo 10. Te guardaré del día de la ira. ¿Y cuál es el día de la ira? Los 7 años de tribulación. Entonces, si la iglesia de Filadelfia va a ser guardada de los 7 años de la ira de Dios derramada sobre esta tierra, pues ¿por qué será? Pues porque la iglesia ya no está. La iglesia ha sido arrebatada. Porque la tribulación va a tocar a todo mundo, a todos. Va a afectar al planeta entero. Los 7 años de tribulación. Todos van a ser afectados. Entonces, ¿cómo es que los cristianos de la iglesia de Filadelfia no van a ser afectados? ¿Cómo van a ser guardados del día de la ira? Pues porque no están. No van a estar presentes. Y hay otros versículos, pero estos son los rápidos que tengo para este momento. Entonces, si usted está espantado de los 7 años de tribulación, desde un punto de vista eclesiástico del Nuevo Testamento, la iglesia bajo la gracia de Cristo Jesús, el cuerpo de creyentes que es la iglesia, la esposa futura de Cristo Jesús, la novia de Cristo actualmente, si usted es miembro de ese cuerpo, ni se preocupe, porque otra vez, la perspectiva de Marcos, la perspectiva de Mateo y de lo que Cristo estaba hablando era una perspectiva 100% judía. No tenía que ver con la iglesia novotestamentaria. Israel sí va a pasar por el tiempo de la angustia de Jacob. La iglesia va a ser guardada del día de la ira. ¿Okay? Muy bien, hermanos, ni siquiera llegamos a nuestra sección del demás, pero aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Ahorita vamos a hablar de lo que estudiamos y esta sección se va a poner muy bueno en las próximas semanas. Nos vamos a tardar algo, ya vi, nos vamos a tardar algo de tiempo para revisarlo todo. Vamos a terminar en oración en esta mañana. En nombre de Cristo le damos gracias porque usted nos ha permitido, Señor Dios Padre, estudiar estas secciones tan importantes de las cosas por venir. No solo gracias, Señor, porque usted dio profecía cercana y esta se cumplió y se vio en lo que Tito hizo. Pero gracias, Señor, porque también hay esa profecía lejana para Israel. Y gracias, Señor, porque la profecía para nosotros como iglesia es que no vamos a estar aquí durante ese tiempo. Le damos gracias, Señor, porque usted, aunque dijo que nadie sabe la fecha, ni la hora, ni el tiempo, más que usted, Padre, pero sí nos dijo que la iglesia va a ser arrebatada antes del día de la ira. Entonces, Señor, ayúdenos a tener paz y a no preocuparnos por cuestiones escatológicas. Últimamente, entendemos que su voluntad se va a hacer. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios, le agradecemos por todo. Amén.